Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 72 años, y he vivido en Córdoba durante 48 de ellos. Lo digo desde el principio porque necesito que entiendas quién era antes de entender lo que hice. No soy una criminal, nunca robé, nunca lastimé físicamente a nadie, nunca deseé el mal a nadie. Fui profesora de literatura durante 31 años en el Colegio San Martín. Crié a 3 hijos, enterré a un marido, regué las mismas plantas en el balcón durante casi 5 décadas. Era una buena vida, una vida honesta, o eso creía yo. La mentira comenzó en octubre de 1976, cuando tenía 26 años. En aquella época trabajaba como asistente administrativa en una pequeña editorial en el centro de Córdoba, en la calle General Paz. Era un momento difícil para Argentina, para todos, pero especialmente para aquellos que tenían opiniones. Tenía opiniones, demasiado joven para tener miedo, lo suficientemente mayor como para saber que debería tenerlo. Había un hombre en la editorial. Su nombre era Ramiro Esteves. Era editor en jefe, 18 años mayor que yo, casado, con hijos. No éramos amantes, quiero dejarlo absolutamente claro, porque la mentira que cometí no tenía nada de romántico. Era algo mucho más feo. Ramiro estaba involucrado con un grupo que producía materiales considerados subversivos por el gobierno militar. Folletos, pequeños libros de poesía, textos filosóficos que circulaban de mano en mano entre profesores y estudiantes. Lo sabía, a veces ayudaba, solo logística. Guardar una caja aquí, entregar un sobre allí. Pequeñas complicidades que me justificaba como actos de coraje intelectual. Un jueves por la tarde, 2 agentes aparecieron en la editorial. Estaba sola en la recepción. Ramiro estaba en la parte de atrás. Los agentes preguntaron si había material impreso no autorizado en las instalaciones. Había una caja entera, detrás de los estantes del archivo, envuelta en papel craft. Lo sabía, y dije que no. Miré a los ojos a ese hombre uniformado y dije: aquí solo trabajamos con literatura clásica y libros de texto. Se fueron. Ramiro nunca supo que había mentido para protegerlo. Nadie lo supo. Guardé ese momento como si fuera una medalla secreta. Había protegido a un hombre inocente. Había hecho lo correcto, aunque fuera por el camino equivocado. O eso me convencí. El problema con las mentiras que parecen nobles es que echan raíces. En los años siguientes, conté la historia de diferentes maneras a diferentes personas. A mi esposo Héctor, a quien conocí en 1979, le conté que había trabajado en la editorial, solo como secretaria, nada más. Para mis hijos, cuando se hicieron adultos y comenzaron a hacer preguntas sobre esa época, les dije que me había mantenido neutral, como la mayoría de la gente común. Para otros maestros que compartían recuerdos de los años de la dictadura, estaba de acuerdo con la cabeza baja y los ojos que fingían un peso de culpa, pero era una culpa performativa, segura, sin detalles reales. La verdad más profunda, no solo les había mentido a los agentes esa tarde, había mentido sobre la caja. No era solo material político. Dentro de esa caja también había documentos que comprometían a otra persona. Una mujer llamada Cecilia Montes, que trabajaba como revisora en la editorial y que, a diferencia de mí, no era solo una cómplice logística. Cecilia fue la mente detrás de gran parte de la producción. Cuando los agentes se fueron, Ramiro volvió a esconder la caja. Pero en las semanas siguientes, Cecilia fue despedida. Ramiro nunca dijo por qué, y ella nunca supo que había estado allí esa tarde. Cecilia se fue de Córdoba. Años más tarde supo que había emigrado a México. Nunca más tuvimos contacto, y me quedé. Construí mi vida, me casé, tuve hijos, di clases, fui feliz, genuinamente feliz, de la forma en que solo se puede ser feliz cuando se ha enterrado muy profundo lo que no se quiere ver. Durante 46 años, el pasado durmió. Hasta septiembre pasado, mi hija menor, Valentina, tiene 41 años y trabaja como investigadora en historia oral en la Universidad Nacional de Córdoba. Está recopilando testimonios de personas que vivieron y trabajaron durante los años 70. Maestros, funcionarios públicos, trabajadores de editoriales. Es un proyecto hermoso, honesto, necesario. Y fue ella quien me mostró el documento. Era una fotografía digitalizada de un registro administrativo de la antigua editorial. Una lista de funcionarios presentes el 14 de octubre de 1976. Mi nombre estaba allí, el nombre de Ramiro, el nombre de un repartidor, y el nombre de Cecilia Montes. Valentina no me acusaba de nada. Simplemente puso la hoja sobre la mesa y dijo: «Mamá, ¿recuerdas esa época? ¿Conocías a estas personas?». Y fue entonces cuando vi el detalle. En la esquina inferior de la página, escrita a mano con tinta azul descolorida,
Había una nota que yo misma había hecho ese día para controlar la agenda interna. EV, presente, recepción, 2 de la tarde a 6 de la tarde. EV Elena Vázquez, mi letra, mi inicial, mi letra de 26 años, inconfundible para mí. Valentina no sabía lo que eso significaba. Para ella, era solo un dato de investigación. Pero para mí, fue como si el pasado hubiera encontrado una dirección y finalmente hubiera tocado el timbre. Estuve mirando esas 2 letras por un tiempo que no supe medir. EV yo estaba allí. Lo sabía, yo elegí. Esa noche no dormí. Me quedé en el balcón hasta las 4 de la mañana, mirando la calle vacía del barrio General Paz, escuchando a los gatos y el viento y el silencio particular que Córdoba tiene al amanecer, un silencio que parece tener memoria. Pensé en Cecilia. ¿Dónde estaría ahora? Tendría 80 y tantos años si aún viviera. ¿Tendría hijos? ¿Nietos? ¿Volver algún día a la Argentina? ¿Sabía ella que había estado allí esa tarde? Había pasado décadas creyendo que Ramiro la había engañado, cuando en realidad nunca le había dicho la verdad completa a nadie. No había traicionado a Cecilia directamente, pero me había beneficiado del silencio que la alejó. Pensé en Héctor, mi difunto esposo. En 32 años de matrimonio, cuántas veces me había mirado a los ojos y me había dicho, eres la persona más íntegra que he conocido. Había guardado esas palabras como tesoros. Ahora pesaban diferente. Pensé en mis alumnos, 31 años enseñando literatura, hablando de personajes que llevaban culpas, secretos, redenciones. Guimarães Rosa, García Márquez, Dostoyevsky. ¿Cuántas veces había discutido en la sala el peso moral de una omisión? ¿Cuántas veces había dicho, con voz firme y convencida, que el silencio también es una elección? Yo era un tramposo de 72 años, sentado en un balcón con plantas bien regadas. A la mañana siguiente, le pedí a Valentina que me ayudara a encontrar a Cecilia Montes. Mi hija se sorprendió, pero no preguntó mucho. Ella tiene este don, sabe cuándo no debe preguntar. En 2 días, a través de redes de investigadores y archivos públicos, encontró una dirección de correo electrónico asociada con una Cecilia Montes Díaz, residente en Guadalajara, México. La edad golpeaba. Escribí la carta 3 veces antes de enviarla. La primera versión estaba llena de justificaciones. La segunda fue demasiado dramática. La tercera, la que envié, era solo la verdad. Simple, directo, sin adornos. Le conté lo que había sucedido esa tarde de octubre de 1976. Le dije que estaba en la recepción, que había dicho a los agentes que no había nada comprometedor, que había protegido a Ramiro y, sin darse cuenta del todo en ese momento, también había conservado una situación que resultó en que ella se fuera de la editorial. Que nunca se lo había dicho a nadie, que lamenté de maneras que solo entendí décadas después, que no esperaba perdón, que solo necesitaba que ella supiera que alguien había presenciado lo que sucedió, y ese alguien había estado en silencio durante demasiado tiempo. Esperé 18 días. La respuesta de Cecilia fue corta. Ella escribió, Elena, sé quién eres. Mi hija investigó su nombre hace años cuando todavía estaba tratando de entender lo que había sucedido en el 76. Usted fue secretaria en la editorial. Estaba presente ese día. Lo sabía. Simplemente no sabía si había hablado o se había quedado callado. Ahora lo sé. Gracias por decírmelo. Ya no tengo ira. La ira es un peso que he aprendido a aterrizar. Pero me alegro de que hayas encontrado coraje. Tenía que venir de ti, no de mí. Leí ese mensaje tantas veces que las palabras perdieron su forma y se convirtieron en sonido dentro de la cabeza. Tenía que venir de ti, no de mí. Hoy, mientras grabo esto, estoy sentada en el mismo balcón. Las mismas plantas, el mismo barrio, el mismo silencio de Córdoba al final de la tarde. Pero algo ha cambiado, y no es el mundo exterior. Durante décadas, construí una identidad sobre una base que tenía una grieta. No una gran grieta, no del tipo que aparece en las noticias. El tipo pequeño, casi invisible, que se aprende a decorar con cuadros y alfombras y años de buen comportamiento. Un detalle. 2 letras escritas a mano en tinta azul en una lista de 1976 fue suficiente para que dejara de decorar y comenzara a mirar. No sé si lo que hice merece ser llamado coraje. Tal vez eso es solo lo que hacen las personas de 72 años cuando se dan cuenta de que el tiempo restante es más corto que el tiempo pasado. Hacemos los cálculos. Revisamos los números, y cuando encontramos un error demasiado viejo para deshacerlo, al menos lo reconocemos. Cecilia está en Guadalajara, estoy en Córdoba. La editorial se convirtió en una tienda de zapatos. Ramiro Esteves murió en 2003. Héctor, en 2019. Los años 70 son historia, enseñada en las aulas por maestras como yo.
¿Y la caja de papel craft? Nunca supe lo que le pasó. Pero ahora, finalmente, ya no necesito fingir que no sé qué había dentro de mi propia conciencia. Eso es todo, es suficiente, al menos, por hoy, es suficiente.